cero. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública, con el propósito de que tengamos más y mejores elementos informativos para tratar de comprender, de entender con mayor claridad qué es lo que sucede en nuestro entorno. Mientras algunas fuerzas de oposición se preparan para promover la creación de nuevos partidos políticos y los partidos políticos tradicionales permanecen dormidos, Morena, el partido en el poder, ya se prepara para fortalecer las bases que le permitan conservar el máximo poder de la República en los comicios del todavía muy lejano domingo 2 de junio del 2030. Además, las fuerzas morenistas, con sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, estarán mejor preparadas que todos sus rivales para enfrentar los comicios intermedios del 2027. El miércoles 27 de noviembre del 2024, en Tampico, Tamaulipas, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, anunció que su organización política pretende afiliar a por lo menos 10 millones de personas entre 2025 y 2026. Más adelante, el 19 de diciembre del 2024, en su cuenta de la red social X, Luisa María publicó lo siguiente: Es oficial. Les presento la nueva credencial de la militancia morenista. Esta tarde, Andrés Manuel López Beltrán, nuestro secretario de organización, ratificó mi afiliación. Pronto, 10 millones de mexicanas y mexicanos tendrán en sus manos un símbolo de orgullo y sentido de pertenencia con nuestro partido movimiento. Solo Morena parece estar preparado para cumplir con los imperativos que impone el artículo 41 de la Constitución Política del país, en donde establece que los partidos políticos tienen como propósito y obligación promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Estas tareas no las hacen los partidos políticos de gratis. ¿Por qué? Pues porque reciben año con año un jugoso financiamiento de parte del gobierno con dinero de los contribuyentes. Si Morena logra su propósito de afiliar a 10 millones de personas entre 2025 y 2026, y si esos simpatizantes del partido en el gobierno mueven el voto de 2 ciudadanos más, Morena estaría en posibilidades de sumar por lo menos 30 millones de votos para los comicios del 2027 e incrementar esa potencia electoral en el 2030. La meta no es descabellada si tomamos en consideración que por lo menos 30 millones de hogares en el país reciben beneficios de algún programa de gobierno. El sábado 1 de julio del 2023, en el Zócalo de la Ciudad de México, durante la conmemoración del 5º aniversario de su triunfo electoral por la presidencia de la República, el entonces primer mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente: Actualmente llega de manera directa a 30 millones de hogares, cuando menos un programa de bienestar o una porción, por pequeña que sea, del presupuesto nacional. Y los 5 millones de hogares restantes que viven en mejores condiciones también se han beneficiado, porque nuestra política económica ha mejorado el poder adquisitivo de las familias y ya ha fortalecido el mercado interno. Algunos de esos programas sociales se han ampliado y han surgido otros nuevos que favorecen a millones de mexicanos.
El capital potencial electoral de Morena, de 30 millones de votos, sería determinante para su victoria en los próximos comicios. Pues si tomamos en consideración los resultados de los tres últimos comicios presidenciales, veríamos que esos 30 millones representarían, con respecto al resultado del 2024, el 50% de los votos captados en las urnas en la elección de primer mandatario. Y vemos enseguida la diapositiva número 7. En esta diapositiva vemos los votos en números absolutos y los porcentajes de participación ciudadana en las elecciones del 2012, del 2018 y del 2024. Fíjese usted, la lista nominal de electores en el 2012 era de 79 millones de personas. Aumentó a 89 personas en el 2018 y a 98 personas en el 2024, más o menos un promedio de 9 millones más de personas entre una y otra elección. Y vea usted que los votos en números absolutos en el 2012 fueron 50 millones, 56 millones en el 2018 y 60 millones en el 2024. Y la participación ciudadana fue de 63.10%, 63.42, 61.04 para un promedio en estos tres comicios, un promedio de participación ciudadana de 62.52%. Este dato es importante por lo que veremos enseguida. Vamos a lo siguiente. Pero si hacemos una proyección a futuro, rumbo al 2030, cuando se volverá a jugar la presidencia de la República, 30 millones de votos potenciales podrían significar más del 44% de los sufragios que podrían depositarse en las urnas. Entre 2012 y 2018, la lista nominal de electores creció en más de 9 millones de personas y un porcentaje del 12.32%. Entre 2018 y 2024, la lista nominal de electores volvió a crecer poco más de 9 millones de ciudadanos con credencial para sufragar, para un porcentaje del 10.32%. Pero si hiciéramos una ponderación del crecimiento de la lista nominal de electores rumbo al 2030, sobre la base de un incremento ponderado del 10%, los potenciales votantes en los próximos comicios presidenciales serían alrededor de 108.315.893 ciudadanos. La votación promedio en los tres últimos comicios presidenciales fue del 62.52%, como lo vimos, y por lo tanto, en el 2030 podrían votar, sobre la base de ese promedio, podrían votar 67.719.096 personas. Por lo tanto, los 30 millones de votos potenciales de Morena significarían el 44.30% de los sufragios que se depositarían en las urnas, suficientes para ganar la elección presidencial dentro de 5 años. Veamos la diapositiva número 10. En esta diapositiva número 10 vemos los datos del incremento de votantes entre 2012 y 2018. Vemos que son 9.795.989. Esto representa un incremento del 12.32% y una lista nominal en el 2018 de 89.250.881 votantes. Entre el 2018 y el 2024, la lista nominal de electores creció en 9.218.113 votantes, es decir, un 10.32%. Y como vemos en los renglones, en las columnas de la derecha, en el 2018 votaron 56 millones de personas, en el 2024 votaron 60 millones de personas y
los porcentajes de votación fueron 63 y 61%. Ese fue el porcentaje de gente que acudió a votar, de personas que estaban en la lista nominal y que acudieron a votar. Bueno, sobre esa base, podemos hacer la ponderación del crecimiento estimado entre 2024 y 2030. Si calculáramos con base en un 10%, estaríamos hablando de un incremento de 9.846.899 ciudadanos que se agregarían a la lista nominal de electores. Esto significa que de 98 millones, la lista nominal de electores dentro de 5 años aumentaría a 108 millones. Por lo tanto, sobre el porcentaje promedio de los últimos 3 procesos electorales, del 62.52 de participación ciudadana, podemos calcular que acudirían a las urnas en el 2030 67 millones de personas. Sobre esos 67 millones de personas, de potenciales votantes, 30 millones de votos del capital político de Morena significarían el 44.30%. Y cualquier candidato presidencial que llegue el día de la contienda con un 44% de los votos, pues tiene prácticamente garantizado el triunfo. Esa proyección la podemos hacer y la hacemos para que usted tenga una estimación de lo que puede significar que Morena logre su meta de afiliar a 10 millones de personas. El padrón de militantes de los partidos políticos es muy importante para varios propósitos, entre otros para tener gente confiable que haga proselitismo y adoctrinamiento político para aumentar el número de simpatizantes, para que la militancia colabore en la vigilancia de las instituciones electorales del país, para que la militancia haga proselitismo en favor de sus candidatos y para que en los procesos electorales participen en el cuidado de las urnas y en la vigilancia de los procesos electorales. Pero, sobre todo, una militancia nutrida, variada, permitiría tener una baraja más amplia de potenciales candidatos de calidad. Morena es el partido que actualmente tiene la membresía más numerosa, con 2.322.136 personas afiliadas. El partido político que más se le acerca es el PRI, con 1.411.889 afiliados hasta el corte de agosto del 2023. Vemos en la diapositiva número 13, vemos la realidad de la afiliación de los partidos políticos. Estos datos están actualizados hasta agosto del 2023 y la referencia es agosto del 2020. ¿Por qué? Bueno, porque en agosto del año previo a la elección, en el 2020 para los comicios del 21, en el 2023 para las elecciones del 24, en agosto del año anterior a la elección, el INE valida la lista de la membresía de afiliados a los partidos políticos. El último dato es de agosto del 2023. Y ahí ve usted que Morena, hasta agosto del 2023, tenía registrados y reconocidos oficialmente 2.322.136 afiliados, que representaban un incremento de 1.855.205 con respecto al 2020, como lo vemos en en el último renglón, un crecimiento de 397%. Pero también vemos otros datos muy interesantes. El PAN, por ejemplo, subió un 10%, el PRI se derrumbó un 31.63%, y un partido que se sube en los hombros de Morena para ganar elecciones, como es el Partido Verde Ecologista de México, prácticamente no trabajó de entre 2020 y 2023, pues perdió 68.457 afiliados para una caída del 10.35%. Este es el mapa que refleja lo que son los 6 partidos nacionales que tienen registro y la falta de trabajo partidista que hacen. Sus dirigencias se dedican a muchas cosas.
pero no se dedican a trabajar con los ciudadanos. Hasta hoy, las entidades en las cuales Morena es más fuerte son el Estado de México, con 402,891 afiliados, la Ciudad de México con 307,059 militantes y Chiapas con 137,152 simpatizantes registrados. En noviembre, cuando anunció la nueva campaña de afiliación, Luisa María Alcalde dijo que esperaba, por ejemplo, que en Tamaulipas lograran una membresía de por lo menos 315,000 militantes, cuando en esa entidad actualmente solo tiene registrados 66,904 afiliados. Entre 2020 y 2023, como le decíamos a usted, Morena tuvo un crecimiento del 397%. Y lo vemos en la diapositiva número 15. Aquí está reflejada la fuerza de Morena, pero también el trabajo de los comités estatales de Morena. Aquí podemos ver quiénes han trabajado y quiénes han estado perdiendo el tiempo. Vemos, por ejemplo, que la afiliación mayor de Morena, como les mencionaba hace unos minutos, vean ustedes el número 15, Estado de México, 402,000 afiliados, subió de 126,000 a 402,000, ahí trabajaron duro. Vemos el caso de la Ciudad de México, donde aumentó de 126,000 a 307,000, el número 9 es la Ciudad de México. Vemos otros casos, por ejemplo, como el estado de San Luis Potosí. En San Luis Potosí, de 3,960 aumentó a 37,576. Tabasco, que es un estado emblemático de Morena, tenía 17,000 afiliados en el 2020 y ya aumentó a 51,000 en el 2023. Y así puede usted checar casos como el de Veracruz. El caso de Veracruz es muy notable, ¿eh? En el 2020, en Veracruz Morena tenía afiliados solamente 16,902 militantes. Y, fíjese bien, en el 2023 aumentó a 180,927 afiliados. Es decir, los morenistas de Veracruz se pusieron las pilas, ganaron y de esa manera ayudaron a que Rocío Nale conservara la gubernatura. Usted puede revisar uno por uno los 32 estados y ver dónde está la fortaleza de Morena. Hay casos como, por ejemplo, Jalisco, donde aumentó la membresía de Morena de 10,000 a 58,000 afiliados. Frente a la consolidación de la membresía de Morena, los números de las afiliaciones de los restantes 5 partidos palidecen. Por ejemplo, entre 2020 y 2023, el Partido Acción Nacional apenas incrementó sus afiliados en 25,525 personas, un modestísimo 10,12%. Para el albiazul hay casos verdaderamente patéticos, como su magra representación de 603 afiliados en el estado de Tabasco. La membresía más fuerte del PAN está en el Estado de México con 28,153 militantes. Y lo vemos todo esto en la diapositiva número 17. Vea usted los números del PAN. ¿Cómo se explica usted que un partido que presume ser la segunda fuerza electoral del país haya tenido un crecimiento de solo 25,525 afiliados nuevos en un periodo de 3 años, entre el 20 y el 23? Y lo que le decía a usted, vea el número 27, que es Tabasco a la derecha, abajo a la derecha, que de 1,041 afiliados en el 2020 bajó a 603 afiliados en el 2023. Y hay casos muy patéticos. Por ejemplo, en Chihuahua bajó de 9, subió, perdón, en Chihuahua subió de 9,000 a 12,000, donde tiene la gubernatura, aún así es un número muy pobre. Otro estado donde el PAN tiene la gubernatura en este momento, de 13,000 subió a 15,000 en Guanajuato. Eso quiere decir que en Guanajuato los panistas no han estado trabajando en la estructura del partido. Vemos casos como el Estado de México,
donde solamente creció de 23,000 a 28,000 afiliados. Es decir, los números del PAN, si lo revisa usted estado por estado, son muy pobres para un partido que pretende y que se ostenta como la segunda fuerza electoral en el país. Estos números no corresponden a la fuerza que Morena dice, que perdón, no corresponden a la fuerza que el PAN dice tener y reflejan con mucha claridad que en los últimos 3 años, cuando Marco Cortés estuvo al frente del partido, no hizo su trabajo adecuadamente para incrementar el número de simpatizantes afiliados a la membresía del PAN. Ahí se los dejo en la diapositiva 17 para que lo vean. Pero el caso del PRI es una verdadera incógnita. Los padrones oficiales de militantes son validados por el Instituto Nacional Electoral un año antes de los comicios. Esto significa que la próxima actualización de la afiliación partidista se conocerá hasta agosto de 2026. Hasta entonces veremos la actualización de la membresía de los partidos. Pero hasta agosto del 2023, el partido tricolor tenía 1,411,889 afiliados. Y su bastión más fuerte era el Estado de México, con 298,000 militantes. Pero antes y después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024, el partido tricolor se desfondó en la mayoría de los estados del país y las dimensiones de esa caída todavía no las sabemos. Vamos a la diapositiva 19, porque aquí vemos en la diapositiva 19 la presencia del PRI en los 32 estados de la República. Lo que le decíamos, por ejemplo, el caso del Estado de México, de 793,000 militantes en el 2020, bajó a 298,000 en el 2023. Vea usted el caso de la Ciudad de México. De 68,000 militantes, el PRI cayó a 36,000. Hay estados como Coahuila, donde actualmente gobierna el PRI. En Coahuila subió de 220,000 a 258,000. Otro estado que gobierna el PRI es el estado de Durango, donde subió su militancia de 11,000 a 31,000. Pero hay otros estados donde el partido prácticamente se ha caído. ¿Por qué? Pues por razones naturales, porque no han trabajado los dirigentes. En Tamaulipas, de 63,000 militantes bajó a 24,000. En el estado de Jalisco, por ejemplo, de 5,000 militantes apenas subió a 7,000 militantes. Es decir, la membresía del PRI, la tabla que estamos viendo en la diapositiva 19, nos dice que el PRI no trabajó bien los últimos 3 años en la afiliación de nuevos simpatizantes. Pero además, no pierda de vista una cuestión. Estados como Yucatán, donde supuestamente tendría 23,000 afiliados, muy probablemente en el próximo censo de militantes, de afiliados a los partidos, a lo mejor en Yucatán el PRI tendrá una representación casi insignificante, porque ahí una cantidad muy fuerte de militantes se fueron a Morena. Otro caso, sin duda también muy emblemático, será el del Estado de México, donde hasta agosto del 23 el PRI tenía 298,000 militantes y muy probablemente esa cantidad se vea severamente disminuida para el próximo censo de partidos del 2026. Pero esta es la panorámica hasta el momento. Todavía no se reflejan los resultados de la elección del 2024. Aquí todavía no vemos qué fue lo que pasó y en dónde prácticamente el PRI se quedó sin militancia. Pero ya lo veremos más adelante. El partido Movimiento Ciudadano tuvo un crecimiento ridículo entre 2020 y 2023. Y lo digo así por el porcentaje. Vea usted, el Partido Movimiento Ciudadano solamente creció el 0,59%, menos de un punto porcentual. Y oficialmente, su militancia más nutrida la tiene en Jalisco con 60,498 afiliados. Vea usted, es mucho el dinero que se le da a los partidos políticos, muchísimos millones. Y el trabajo que los partidos políticos hacen para cumplir con su deber de
hacer proselitismo, de adoctrinar a la gente, de informarle a la gente cuáles son sus propósitos, de invitar a la gente a participar, pues no se cumplen. ¿Cómo se explica usted que un partido como Movimiento Ciudadano en agosto del 2020 tenía 381,000 afiliados y en agosto del 2023 apenas llegó a 384,000, con un incremento de 2,270 nuevos militantes que representaron ese miserable porcentaje del 0,59%? Y si una de las tareas, o quizá la tarea fundamental de los partidos políticos, es contribuir a la educación política electoral de los ciudadanos, pues este partido verdaderamente no ha hecho su trabajo ni siquiera de manera mínimamente satisfactoria. 2,270 militantes nuevos en 3 años para un partido nacional, la verdad es que les debería dar vergüenza por el dinero que reciben y por la muy poca justificación con la que reciben ese dinero. Bueno, vámonos a lo último. Mientras que en el mismo periodo, los socios electorales de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, tuvieron también desempeños muy, pero muy pobres. La militancia del Partido del Trabajo creció apenas 2,03%. Y escuche este dato, el Partido Verde Ecologista de México tuvo una caída de afiliados del 10,35%. Veamos en la diapositiva número 23, en la número 23 vemos el padrón oficial del Partido del Trabajo. Aquí vemos los números, apenas un incremento de 9,132 militantes más para el 2,03%. Y bueno, ahí están los números. Aguascalientes, 1,918 afiliados. Hay estados, por ejemplo, como el estado de Sinaloa con 5,000 afiliados, el estado de Tamaulipas con 3,000 afiliados, Yucatán con 4,000 afiliados. Si usted ve, tratándose de un partido político nacional en el que los ciudadanos invierten muchísimo dinero y no voluntariamente, sino porque la ley así lo establece, no se justifica que un partido nacional que recibe tantos millones apenas haya afiliado 9,132 personas durante un periodo de 3 años. Y el caso del Partido Verde que le mencionábamos es todavía peor. ¿Por qué? Porque en estos 3 años, entre el 2000 y el 2023, el Partido Verde perdió 68,000 afiliados, que representaron una caída del 10,35%. Y ahí ve usted los números en la diapositiva 24, ve usted también los números del Verde. 3,000 afiliados en Tamaulipas, 4,000 afiliados en Sinaloa, 1,642 afiliados en Nayarit, 1,960 afiliados en Campeche. ¿Cómo se explica usted que un partido que se dice nacional tenga tan pobre militancia? La única explicación es muy simple. Los dirigentes de estos partidos no trabajan. Reciben mucho dinero, lo malgastan, pero no trabajan con la gente. Bueno, los números nos muestran que aún con la carga muy perniciosa, una carga perniciosa del Partido del Trabajo y del Partido Verde sobre sus espaldas, Morena tiene suficiente vigor para afianzar sus triunfos en el 2027 y en el 2030, pero tendrá que alcanzar la meta de afiliar a por lo menos 10 millones de ciudadanos para hacer realidad su permanencia en la presidencia de la República, en las 24 gubernaturas que actualmente administra y conservar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Morena ya dio el primer paso desde noviembre pasado, mientras que la oposición sigue dormida. Gracias amigos por estar en Puntos y Comas. Buenas noches, descansen.